¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Sin Ánimo de Polemizar, una semanita que pinta bien agitada. Claro, estamos a pocos días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, rondas de campaña, reafirmación de territorios, la presencia del presidente aquí en la ciudad de Santa Fe. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, 2 semanas. 2 semanas. Y termina. Menos. O empieza. O empieza, ¿no? Para alguno termina, para otro empieza. Claro. Estamos a un paso. De las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, cada uno empieza a definir posturas, ¿cómo podríamos decir? Al sprint final. En términos de atletismo, ya empieza a levantar el ritmo, tratando de conseguir votos. La pregunta que yo me hago, Ricardo, es si la gente define su voto en los últimos días. Bueno, esto se lo preguntarán los consultores. Sí, dicen que está mal responder con una pregunta, ¿no? Pero la pregunta es si la gente sabe en el abanico de todo lo que hay, sobre todo en la ciudad, para votar dentro de una semana y media, cuál es la oferta. Porque se va a encontrar con 2 sistemas, con 2 boletas y con una mesa llena de papeles. Mientras tanto, hoy se conoció aquí en Santa Fe un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre un tema que es muy importante para los santafesinos, para la región, como es la causa inundaciones. Sí, que incluso se dilató, no se sabía cuál era el fallo, cuál era la sentencia. Finalmente le ordena al juez Silva, al juez de sentencia, que se expida, que saque una resolución. Exactamente, que establezca si se condena o se absuelve a el intendente Álvarez, que es sobre quien Álvarez y otros más. ¿no? Y lo fundamental es que la causa no prescribió. No prescribió, que era el temor que había con este cambio de pase con el sistema conclusional. Decíamos, hoy vamos a tener noche de candidatos, sin ánimo de polemizar, la polémica que abrió Karen Tepp con su lista exclusiva de mujeres. ¿Se cerró la polémica? Y legalmente sí. Vamos a ver si legítimamente también. Así es. Y vamos a ver también qué propuestas hay, ¿no? En Santo Tomé y en Santa Fe también. Así es. Bueno, esta es nuestra propuesta. Esto es Sin Ánimo de Polemizar. Estamos aquí en Veo Santa Fe, la apertura, y enseguida comenzamos. Algún marketinero político dirá, bueno, fue deliberado porque de esa manera la empezaron a conocer. Sí, hicieron una polvareda, levantaron una polvareda importante. Karen Tepp, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la lista, ustedes arrancaron diciendo, somos lista de mujeres, no queremos hombres. De ahí empezó si el cupo era solamente femenino, si era masculino. La justicia le tiraron un tema que quizás no estaba en sus planes. No, la verdad que nosotros como Ciudad Futura, digamos, somos un partido político de nuevo tipo, que venimos más de la militancia de los movimientos sociales, y la definición de ir con una lista en nuestra primera elección a nivel nacional, que esté integrada solamente por mujeres, no fue una decisión unánime de las mujeres que integramos la fuerza política, sino que fue tomada en una asamblea de más de 300 compañeros y compañeras, porque justamente nacimos como para poder expresar, entendemos nosotros, los debates que hay en la sociedad, los debates que se van abriendo en la sociedad. Por eso también en la lista de concejales, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, llevamos como cabeza de lista a Eduardo Trasante, que es el padre de 2 víctimas de la violencia urbana en la ciudad de Rosario. ¿Qué quiero decir? Nos parece que de alguna manera nuestra fuerza política nace de la crisis de los partidos políticos tradicionales, de estos partidos políticos que entendemos nosotros están alejados de la sociedad, no tienen una base social y territorial de la cual se nutran para poder llevar adelante y expresar lo que está pasando en este tiempo y en este espacio, y se han convertido en espacios donde se hace carrera más como políticos profesionales que de una construcción genuina que venga de la práctica territorial.
Y sin lugar a dudas en nuestra sociedad se está discutiendo cómo es esto de construir, la necesidad que tenemos de construir una sociedad más igualitaria y menos machista. Y expresar esto en el ámbito político. Digo, nosotros venimos militando con un montón de organizaciones, de espacios y de fuerzas políticas en el plano de lo social, en la reivindicación de los derechos de las mujeres. Bueno, ¿por qué no animarnos? Y entendiendo que la ley vigente en nuestro país nos ampara, la presentación de una lista 100% integrada por mujeres. ¿Y suponían que iba a haber así un juez que, por ejemplo, en esa asamblea, cuando salió esa idea? Vos sabés que había un antecedente que era del año 2001, de un partido en la provincia de Tierra del Fuego que había presentado una lista de mujeres y que había sido impugnada por la Cámara Nacional Electoral a nivel nacional, pero que nosotros entendíamos la situación legal no era la misma, porque en el año 2005 se había realizado un cambio en la reglamentación de la legislación de cupo femenino del año 91, que básicamente venía justamente a saldar esa confusión acerca de cuál es el espíritu de las leyes de cupo o de cuota. Digo que en este caso particular es de cupo femenino, pero es algo que en distintos países se aplica para beneficiar a un sector o grupo social. Una discriminación positiva. Exactamente, exactamente. Con lo cual la Constitución de nuestro país ampara y da lugar al marco de las acciones positivas en términos de poder generar sociedades que tengan igualdad de oportunidades, cualquiera sea el género, hombre o mujer. Lamentablemente la justicia de hecho actuó e impugnó la lista. Nosotros no lo esperábamos, digo, por este cambio en la legislación y en la reglamentación que nos ampara, pero además porque entendíamos que era difícil que la justicia actúe de hecho. Era si ese 33% era piso o techo. En realidad, si ese piso es válido para ambos géneros. O sea, lo que están haciendo los jueces es legislar, de hecho, a través de sus resoluciones, la creación de un cupo masculino. Cosa que no existe, digo, básicamente porque a lo largo de la historia los hombres no han necesitado de una ley que los proteja y los defienda para poder participar políticamente. No es el caso de las mujeres, digo, antes de la sanción de la legislación del año 91, el Congreso de la Nación tenía solamente un 6% de mujeres en la integración. Y hoy estamos muy poquito por encima del 30%. Es lo que se ha llamado que la ley del cupo, este 30%, que tiene que ser interpretado como un piso y no como un techo, se ha convertido en un techo de cristal. Esto es que cuesta romper ese techo y por eso de alguna manera la decisión política de Ciudad Futura de hacerlo de esta manera. Esta semana hicimos las presentaciones en la Cámara para poder ir a la Corte Suprema de Justicia. La resolución de la Corte, entendemos, ya no van a dar los tiempos para poder modificar la lista en estas elecciones, pero sí nos parece importante seguir dando la discusión en términos culturales. Se abrió un debate interesante para crecer. Nosotros decíamos en la apertura que puede ser legal, no todo lo legal es legítimo, y jugábamos con esas palabras a partir de lo que dijo el doctor Rondina, que es un reconocido constitucionalista, ¿no? Él habló... Nos está acompañando también en esto. Claro, recuerdo que dijo no solo es válida, sino que es valiosa. Me parece que por ahí pasa el tema, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a Domingo lo han llamado distintos periodistas de la ciudad de Rosario cuando salió la lista, preguntando sobre la legalidad, previo a toda esta impugnación, sobre la legalidad de la lista. Cuando Domingo explicó con todos los argumentos jurídicos por qué esta lista era legal, la impugnación de alguna manera por algunos formadores de opinión tuvo que ver con, bueno, entonces habrá que ver la idoneidad de esas mujeres. Y Domingo ahí lo frenó, la verdad, que con mucha altura, diciendo, me parece que es de alguna manera muy prejuicioso de parte suya que esté en este caso y en esta lista en particular poniendo el foco sobre la idoneidad y esto no aparezca en el caso de otras listas políticas. Entonces, la verdad que este debate, lo que nosotros buscábamos era profundizar la discusión, profundizar la polémica. Y vaya que lo hicieron, ¿no? Y así pasó, y creo que la justicia de alguna manera ha demostrado que muchas veces es la cara más retrógrada y conservadora dentro del Estado. Digo que este avance, porque no es menor el hecho de que ninguna otra fuerza política que compite en las elecciones o que ningún afiliado de nuestro partido político se haya sentido discriminado por la presentación de esta lista. Ahora, a la justicia le pareció que era una amenaza y la resolución del juez Dalavía, de uno de los integrantes de la Cámara Nacional, creo que habla contundentemente. Él rechaza la presentación de esta lista porque dice que una lista integrada solamente por mujeres le causa asombro y rechazo. Y no tiene en su resolución, en más de 20 páginas, ningún argumento jurídico
para poder impugnar la lista. Asombro y rechazo. Asombro y rechazo. Al mismo tiempo confunde, y de alguna manera no es menor esto, el hecho de que el feminismo sea igual al machismo. Digo, dice el juez, los partidos políticos pueden tener ideología feminista o machista, pero tienen que tener hombres y mujeres. Digo, la verdad es que habla desde un profundo sentir ideológico por parte del juez, que es válido para el ámbito privado. Iba a decir eso, toda persona tiene derecho a tener el sentimiento o la emoción que quiera. El asombro y el rechazo son dos posibilidades, lo que no enmarca que alguien que tiene una función social pueda mezclar su situación personal con un fallo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el juez Corcuera, quien es el que de alguna manera avala la presentación de la lista en la Cámara, la lista tuvo un empate a la hora de la resolución. El juez Corcuera de alguna manera responde a Dalabía diciendo, bueno, usted tiene todo el derecho a tener sus opiniones personales sobre la presentación de esta lista, pero lo que no puede hacer es hacer un uso arbitrario de sus funciones como juez y legislar de hecho sobre un tema de estas características. Si hay que hacer modificaciones en la legislación vigente, son funciones del Congreso de la Nación. Entonces, si el juez Dalabía quiere legislar, que deje de un lado sus privilegios, que renuncie a los privilegios que tiene como juez y presente a elecciones. Pero la verdad que esto... Y que haga una lista de hombres. no va a poder en ese caso. Creo que la deuda que tenemos como democracia es la ley de paridad, que lo justo es que haya una ley de paridad tanto a nivel provincial como a nivel nacional, pero sin lugar a dudas esto toca los privilegios e intereses de algunos sectores y por eso cuesta tanto que por más que se pelee, que se luche, que se levante el cartel de la paridad, después determinados legisladores, tanto en la provincia como en la nación, se sigan resistiendo a estas. Se salvó ese impedimento para sortear la impugnación, se incorporaron nombres, pero como para seguir polemizando, si llegan a entrar, van a renunciar. Sí. Así es, lo que tuvimos que definir fue cómo hacíamos para seguir adelante con el cronograma electoral. Entendíamos en ese momento que iba a ser una incorporación momentánea porque la Cámara iba a fallar a favor. Vamos a seguir dando la discusión en la Corte, como decía antes, y para poder presentarnos en las elecciones, incorporamos en los lugares 3, 6, 9, 12 y 15, que serían los del cupo, a hombres de nuestra fuerza política en un concepto que construimos en una categoría política que son candidaturas en rebeldía. Esto es, compañeros, no testimoniales, sino en rebeldía. No en testimoniales, porque entendíamos que el concepto de lo testimonial tiene que ver más con quienes ya tienen un volumen político y de electoral, que por lo tanto encabezan las listas para traccionar los votos y que se sabe que van a renunciar, pero que el objetivo es traccionar una lista y no de alguna manera, como en este caso, acompañar, digamos, en rebeldía, sin ánimos de querer ocupar esas bancas en el Congreso de la Nación para que la lista de mujeres pueda seguir compitiendo. Con el compromiso de renunciar. Con el compromiso de renunciar, de hecho, quienes integran los lugares 3 y 6 son quienes hoy me acompañan en el Consejo de Rosario, digamos, esto es, van a seguir adelante con sus funciones como legisladores locales, pero entendemos que en cierta medida esa justicia que no hicieron los magistrados desde su despacho es la oportunidad ahora que los santafesinos y las santafesinas que así lo deseen puedan hacerlo con su voto. Y esos asambleístas que decidieron la lista integrada exclusivamente por mujeres, más allá de la reivindicación de las luchas feministas, ¿por qué solamente mujeres? Es decir, se busca la reivindicación de derechos, hay una sensibilidad, hay una mirada diferente de la política en las mujeres de lo que son los varones. Mira, nosotros es interesante esta pregunta porque justamente en ese camino estamos. Digo, el objetivo es, y esto se está discutiendo en distintos lugares del mundo, la necesidad de un concepto que es la feminización de la política. Esto es poner en el centro de la escena pública y política aquellas cualidades o valores que históricamente han sido asemejadas al género femenino, pero como un disvalor o como una cuestión que tenga que ver más con la debilidad que con una fortaleza o una cualidad. ¿Qué quiero decir? La empatía, las emociones, poner en el centro de la escena a la persona, al ser humano, digo, ese sentimiento que, digo, no es propio exclusivamente de las mujeres, pero en esta construcción de estereotipos de la sociedad siempre han sido asemejados a la mujer y han sido puestos en el ámbito de lo privado.
como que estas cualidades no pueden ser puestas en lo público y en la construcción política. Y creo que la política, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, ha demostrado que tiene un sesgo que muchas veces está anclado en la competencia, en la agresividad, en eliminar al otro como si fuera un enemigo, y esas son cuestiones con las cuales nosotros venimos batallando desde la construcción territorial. Por eso el objetivo con esta apuesta es mostrar que hay una necesidad de construir una nueva cultura política, y que en esa cultura política no es que solamente la vamos a hacer las mujeres, pero que está bueno que se den estas señales no solamente en el plano simbólico, sino en el plano donde se discute la política y el poder. Porque esto, digo, si hubiese sido un grupo de mujeres para otra función social, que no sea la de la política o la del poder o la del ámbito de la decisión pública, no hubiese causado este ruido. El problema es cuando nos animamos a decir que un partido, los hombres también entiendan que es momento que haya más mujeres en la participación política, pero con un único objetivo, que es cambiar la cultura política para que todos tengamos relaciones más horizontales, más democráticas y más participativas. En ese fenómeno de la feminización uno podría llegar a decir, bueno, no es todo, hay algunos ejemplos que son por demás de concretos, los han sido. Uno dice, bueno, esto de la debilidad de las mujeres, uno se pone a pensar en Angela Merkel, y de débil tiene muy poco. O Margaret Thatcher. Bueno, también hay las mujeres que se han masculinizado. Claro. Después podríamos haber hablado de Cristina Fernández de Kirchner, de Dilma Rousseff, y cuántas otras más, que vaya a saber si esa masculinización, o sea, desfeminización, han sido llevadas o puestas en juego como consecuencia de una sociedad que quizás no tolera esa sensibilidad o esa feminización de la política. Bueno, por eso es una construcción que no tiene que ver con nombres propios, sino que tiene que ser colectiva. Digo, acá la apuesta es a que todo el instrumento político tenga una propuesta de cambio en la cultura política, no que tenga que ver con mujeres heroínas que pueden hacer estas transformaciones y salirse de las reglas de la sociedad, sino que justamente es como toda batalla cultural, es a largo plazo, es política, es una disputa del sentido, tiene que darse en cada ámbito de la vida cotidiana, pero no se puede pensar que solamente una mujer, dos mujeres van a poder llevar adelante esta transformación, sino de empezar a pensar en otro paradigma distinto. Y digo, a mí me parece que más allá de todas las diferencias que uno pueda tener con distintas mujeres en la política, hay que reconocer que lamentablemente todavía cuando son mujeres las que tienen lugares de decisión política o de protagonismo político y público en la sociedad, terminan teniendo mayores cuestionamientos que si fueran hombres, o se les termina cuestionando más cuestiones personales que definiciones políticas. Ahí estamos de acuerdo, a partir de una mirada, de una cultura, si querés, machista, pero más allá que me parece interesantísimo lo que hicieron, de poner esto en el debate, de mirarnos qué es lo que sucede y qué es lo que pasa cuando algo molesta, me resisto a pensar que hay ciertos parámetros que son de hombre y de mujer. Que lo sensible es la mujer y que lo ordinario o lo tosco es el hombre. Y más allá de estos ejemplos, por eso no sé si la mujer que plantea otra cosa se masculiniza y el hombre que plantea otra cosa se feminiza. De hecho, son actitudes del ser humano que nos hace más fraternos, ¿no? Bueno, es interesante porque la discusión es cómo deconstruimos esos estereotipos. Ahora, no podemos negar los que existen. Sí. Entonces, ¿cómo damos en esa transición poder romper esto que yo comparto con vos claramente, que no hay que las mujeres una cosa y el hombre es otra? Pero cuando uno sale y discute y se encuentra en la calle, desde el comentario, desde el pensamiento, desde algún dicho en particular, lamentablemente sigue habiendo un pensamiento que entiende que hay cosas que son de la mujer y hay cosas que son del hombre, o que se les permite a uno o a otro. Digo, hasta en el deporte, en las canciones, digo, estamos viviendo una transición y un cambio cultural que es importantísimo. Hay muchos grupos de música, por ejemplo, que en los últimos años han salido a decir, hay determinado tema que nos hizo exitoso, que no lo podemos seguir cantando más, porque nos damos cuenta y ahora reconocemos que teníamos una implícita, una violencia de género, o explícita en algunos casos, que la sociedad ha avanzado y es un aprendizaje colectivo, es de hombres y de mujeres, y en esa transición y en ese aprendizaje estamos. Este concepto de la feminización de la política nosotros lo tomamos de organizaciones fundamentalmente de Barcelona, donde está la primera alcaldesa Ada Colau, y ella, por ejemplo, ahora como primera alcaldesa tuvo familia
en el momento de estar cumpliendo sus funciones públicas. Y digo, son situaciones que a todos nos llevan a pensar y digo, a una misma como mujer decir, bueno, yo me bancaría estando en una función pública, tener, digamos, esa tarea, tomarme los 3 meses, 4 meses, depende. Digo, es una discusión que está abierta. Nadie tiene en esto las respuestas finales, sino creo que tenemos que estar abiertos a empezar a mirarlas, a desnaturalizarlas. Cambiar la mirada, digo, ni Juana Zurduy se masculinizó, no, ni Gandhi se feminizó. No. Digo, por poner 2 ejemplos, claro, quizás algo manifiestos. Ahora, pero cuando a mí me pasó, me preguntan siempre esto de si por el hecho de ser mujer he sufrido la discriminación, digamos, o algún trato diferencial a la hora de tener mi militancia o mi práctica política. Y siempre digo que en todos mis años de militancia territorial con los compañeros del movimiento y después cuando armamos el partido, nunca tuve ni sentí una diferencia por el hecho de ser mujer. Ahora, el primer día que asumí como concejal en la ciudad de Rosario y ingresé a las instituciones del Estado, me di cuenta de lo que es una cultura política que es machista y que es patriarcal. ¿Por qué? A ver. Porque siempre tenés que estar demostrando... Para que el televidente lo visualice, ¿no? Hay 2 ejemplos concretos. Por un lado, que lo que te están haciendo es una prueba. De decir, demostrar que tenés capacidades, demostrar que no entraste acá por el cupo. ¿Tus pares? El resto de los concejales, periodistas, la institución en sí misma, digo, son cuestiones en esto de desnaturalizar que son muy sutiles, digamos, que no estamos hablando de una agresión directa. Son estructuras tremendamente rígidas y en esto quiero compartir lo que han transmitido algunos de los que, como en tu caso, ¿no? Si llegan a ocupar una banca en el Congreso de la Nación, nos llega y dicen, bueno, yo soy la diputada Karen T. Pasás por mesa entera y dices, sí, ¿qué tal? Y empieza la lucha por la oficina, si es en el edificio del Congreso, si es en el anexo, si en el anexo la oficina da a la calle, si tiene luz natural, si da interno, si toda esta lucha. Que me imagino que es esto, ¿no? A lo es que esto, estás haciendo. sí. Bueno, nosotros ingresamos al Consejo Municipal y presentamos 2 o 3 propuestas que tenían que ver con democratizar el espacio y con decir, bueno, tengamos una comisión de gestión donde cada uno de los concejales sepa con qué recursos cuenta, con qué recursos físicos, materiales, humanos. Digo, todo eso es parte de la rosca política. Todo eso es parte de la rosca política. Presentamos ese proyecto y parecía que estábamos haciendo un atentado contra las instituciones y contra la corporación política. Claro, ¿es candidata por Ciudad Futura o de Lisis? No, y además era como decir que éramos antipolítica también, porque estábamos yendo contra la política. Y no, lo que estamos haciendo es transparentar y democratizar la política. Hay un tema que para nosotros es central, que es el de los recursos. Digamos, el financiamiento de las campañas políticas y de la política. Con toda esta discusión acerca de la corrupción y demás. La única manera de empezar a resolver de raíz el tema de la corrupción es empezando a discutir el financiamiento de la política. Nosotros ingresamos al Consejo y definimos que los ingresos, tanto de los concejales como de nuestros asesores, en primer lugar que íbamos a ganar lo mismo, quienes estábamos ocupando en nuestra función como concejales y el grupo de asesores, y que íbamos a seguir viviendo con los mismos sueldos que vivíamos antes de estar en la función pública. El resto se iba a donar, en nuestro caso un 75%, al instrumento político, al partido político, porque la fortaleza está en el instrumento colectivo, no en las carreras individuales. Hoy podemos hacer una campaña y ser, creo yo, uno de los pocos partidos en la provincia y en el país que tienen una web donde están todos los fondos, donde se puede demostrar el origen de todos los fondos. ¿Y por qué esto es importante? Porque las campañas políticas son financiadas con recursos que muchas veces no sabemos el origen. ¿Y cuál es el problema? Que cuando esos candidatos son electos, después están condicionados por quienes les han financiado sus campañas políticas a la hora de una votación. Y este es el principal problema que tenemos y por eso la importancia de democratizar aún más la democracia. Si no, no vamos a empezar a transformar las cosas. Imagínate el día que hicimos eso y transparentamos los números de lo que gana un concejal y a dónde iban esos fondos. La parlamentaria esa fue terrible. Gracias, Karen, por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes, los santafesinos y las santotomecinas y santotomecinos que quieran. El viernes voy a estar acá en la ciudad, acá cerquita nomás, en el Club Argentino, Libertad 2800. Desde las 20 horas los espero a todos. Establecemos aquí la primera pausa, ¿no? Nos dejó sin palabras. No, sí, no pudimos ni polemizar. Pausa y enseguida volvemos.